Hola, en la norma ISO 9000 del 2015 nosotros vamos a hablar sobre el denominado control de la producción y la provisión del servicio. Este requiere que los productos y servicios sean de forma controlada y tenga unas condiciones en cuenta. En este caso hablamos de las características de los productos, de los servicios a prestar y a la vez las actividades que vamos a desempeñar y los resultados que nosotros vamos a alcanzar. Aquí no solo se tiene en cuenta la planificación en condiciones controladas, sino también la implementación de las mismas y para ello es necesario tener en cuenta los equipos, la implementación de actividades y todo esto se mide mediante un seguimiento. Los seguimientos generalmente se realizan mediante auditorías, inspecciones, reuniones y también sobre el conocimiento de las quejas, las peticiones y los reclamos que realicen los clientes. Ahora, de aquí también nosotros tenemos en cuenta la medición. La medición es determinada como un proceso para poder conocer un valor. Y es importante porque esto nos permite manejar estándares. Por ejemplo, en una empresa que fabrica galletas se requieren diferentes equipos para que, independiente de la cantidad de productos, siempre se tenga en cuenta o se maneje bien de forma estructurada el peso, la contextura y el sabor de las galletas. En este caso, utilizamos un termómetro para poder medir la temperatura mediante su fabricación. Y pues la medición es desde las actividades, consiste en obtener pues unas comparaciones respecto a un estándar, para así pues manejar el control del producto. Aquí se tienen en cuenta los tiempos de respuesta, la satisfacción del cliente y también la cantidad de reprocesos. Y la comparación, digamos, de el resultado se obtiene mediante el valor obtenido sobre el valor planificado. Les digo esto porque digamos que pasaría donde generalmente la temperatura que se maneja en la empresa o en la fábrica es de 110 grados cada 20 minutos para la fabricación. Pero si nosotros manejamos 140 grados cada 40 minutos, ¿qué podría pasar? Habría una incertidumbre porque no sabríamos si el producto realmente cumple con los estándares de calidad porque no está cumpliendo con el estándar estipulado. Entonces puede que el producto esté quemado, puede que el producto no tenga el mismo sabor o de lo contrario, quede crudo, algo que no sabemos pero no cumple con el estándar. Aquí no hay un control en el producto y digamos en el servicio tampoco, porque si hay un retraso en la producción habría un retraso en la entrega. Entonces son factores que hay que tener en cuenta y que por eso es importante implementarlo mediante la regla ISO 9000 del 2015. Buenas tardes, mi nombre es Liana Paola Vasco Cárdenas y vengo a hablarles sobre el apartado 852 denominado Identificación y Trazabilidad, el cual establece que la organización debe utilizar los medios apropiados para identificar las salidas de los productos y servicios para asegurar la conformidad. Primero, empezaremos definiendo de acuerdo a la ISO 9000 lo que es la palabra trazabilidad, en donde dice que es la capacidad para seguir el histórico, la aplicación o la localización de un objeto. De acuerdo con esto, todas las organizaciones deben tener la capacidad de determinar el estado de sus productos y servicios, desde su realización hasta su entrega. Esto lo hacen en su generalidad por medio de códigos o números seriales asignados de manera única que tiene cada producto o servicio. Se debe tener en cuenta que aquí se involucran tres factores: el origen de los materiales y las partes, la historia del procesamiento y la distribución y localización del producto después de su entrega. Para explicar lo anterior, tenemos como ejemplo a una organización que fabrica vehículos, la cual ha determinado una no conformidad en su proceso de fabricación de los componentes eléctricos de los lotes vendidos en febrero y marzo. Es por esta razón que se deben recuperar todos los vehículos fabricados en estos 2 meses, para la cual se necesita tener claridad de la ubicación del 100% de los vehículos y de esta forma evitar que sean utilizados por los clientes. De acuerdo con el ejemplo, la trazabilidad conlleva a reconocer aspectos como dónde fue vendido, quién es el propietario, dónde se ubica el propietario, cuál es el número de factura y cuál es el estado de pago, entre otras preguntas que se figuran en este apartado. En cuanto al apartado 8.5.3, que se refiere a la propiedad del cliente, a la propiedad del proveedor externo, principalmente debemos enfocarnos en que lo más importante es identificar, verificar,
proteger y salvaguardar estas propiedades, las cuales tienen naturaleza tangible e intangible dependiendo de la actividad de la empresa. Como definición, estas propiedades son aquellas actividades, objetos, materiales o alguna fuente de recursos que se ingresa a nuestro proceso de producción directo y debe cuidarse y tener un proceso de control muy fuerte para poder asegurar que estas propiedades pueden estar a salvo durante el proceso y posteriormente poder ser finalizadas y entregadas a las distintas partes. Un ejemplo de esto, en cuanto al servicio, directamente la salud visual, se puede ver mucho este caso en las IPS. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros vamos a una cita oftálmica o de optometría y necesitamos usar gafas, muchas veces los pacientes entregan sus gafas. Estas gafas hacen parte de la propiedad del cliente porque directamente son adquiridos por ellos y se van a someter al proceso de producción de las gafas directamente de la empresa. ¿Qué es lo que se debe hacer para controlar este proceso? Generalmente se lleva una documentación que debe verificar y asegurar que este producto, que en este caso son las gafas, se va a encontrar de una manera igual a como se recibió cuando se finalice el proceso. En el caso de las gafas se hace un consentimiento informado donde el paciente acepta que esta montura va a ser sometida a calor y a varias temperaturas que tiene el proceso como tal y puede sufrir algunos daños. Esto se hace con el fin de que si no se logra tener la montura tal cual como llegó, el paciente lo acepte. Y esto se lleva en un archivo específico de una carpeta de estos consentimientos, en caso de que haya una auditoría o una inspección, ya que es muy importante cuidar y proteger estos procesos. También en caso del proveedor externo, hablando directamente en estos dos casos de tangibles, de propiedades tangibles, en el caso del proveedor externo, si ellos envían unidades de líquidos o algunos productos que tienen que mantenerse en refrigeración, que no pueden dañar. Buenas tardes, mi nombre es Valentina Jiménez Ruiz. En esta oportunidad les vengo a hablar de un requisito de la ISO 9001, el cual es el 8.5.4 que nos habla de la preservación. Se debe preservar las salidas durante la producción y prestación de un servicio en la medida necesaria para asegurarse de la conformidad de los requisitos. ¿Qué debemos hacer con estos requisitos? Estos requisitos son como una cadena. Si no se cumplen al menos los principales, se debe reevaluar el proceso para siempre llevar un control estricto. Estos requisitos son protección, identificación, manipulación, ya sea pues de un producto como un alimento o cualquier otro producto. También tenemos transmisión de la información, transporte, embalaje, almacenamiento y control de la contaminación. Como les dije anteriormente, estos son como una cadena. Si no se cumplen algunos o al menos uno no se cumple, se debe reevaluar el proceso para siempre llevar un control, que es muy necesario. Como primer ejemplo, hablamos de un establecimiento que vende comidas rápidas o cualquier otro alimento. Es muy importante la temperatura, ya que si es muy frío o muy caliente hay problema porque siempre debe haber un nivel para todo. La distribución de los productos, ya que si en Jumbo, por decir, las acelgas están cerca de las carnes, es un problema porque esto no debe ser así. Y el empaque es muy importante para aquellas carnes que deben ir empacadas al vacío o aquellas frutas y verduras que necesitan pues de un empaque individual. Como segundo ejemplo tenemos la conservación de la industria gráfica. Esto es un proceso muy delicado, ya que podemos estar hablando de impresión de billetes, impresión de tarjetas electorales, que son temas ya muy delicados y deben tener un control muy estricto para llevar a cabo este proceso.
El control que se debe llevar pues a esta industria es la disposición de materia prima como papel, tintas y demás productos que se necesiten, el almacenamiento del material impreso, ya que no son 3 o 4, sino son muchísimos y pues de gran cantidad. También transporte, embalaje y manipulación de estas impresiones, seguridad de la información y transmisión de la información. Y por último, especificaciones técnicas de las impresoras. Es muy importante también realizar este control a las impresoras para que no tengan fallas pues en cuanto al papel, tinta, colores y demás. Bueno, vamos a hablar del apartado 8.55, que son las actividades posteriores a la entrega. Listo. Hay que considerar 4 puntos importantes y estos son: el primero son los requisitos legales que necesita la empresa o compañía para hacer un buen proceso de la entrega de un producto o servicio. El segundo son las consecuencias potenciales no deseadas por el cliente. El tercero es la naturaleza, uso y vida útil del producto. Y el cuarto son los requisitos del cliente para dicho producto o servicio. Listo. Para entender un poco mejor lo que toca considerar en las actividades posteriores a la entrega, vamos a hablar sobre un ejemplo, que son los aspectos más importantes que toca considerar. Y el primero de ellos es la garantía de cualquier producto o servicio. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar sobre un ejemplo para entender mejor cómo se lleva a cabo los 4 puntos que tocaba considerar, que mencioné anteriormente. Entonces, la garantía lo que permite es conocer la insatisfacción de un cliente de cierto producto o servicio, y se realiza debido a unos ajustes que se le pueden hacer a ese producto. El ejemplo que voy a colocar es el de unas cámaras de vigilancia. Un personaje adquirió unas ciertas cámaras de vigilancia para su hogar. Una de ellas no salió en correcto estado, entonces los pasos posteriores a la entrega sería pues devolvérselo a la compañía en la que la adquirió, y así hacer el proceso para hacer el debido ajuste y devolvérselo al cliente. Si no se hace este correctivo, lo podemos manejar mediante demandas, ya sea directamente con la empresa. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Granados y hoy les voy a contar un poco sobre un requisito que encontramos en la norma ISO 9001. Este requisito es el 8.5.6, llamado control de cambios. Bueno, ¿en qué se basa o qué se debe hacer en este requisito? Debemos revisar y controlar, pues eso es lo fundamental. Revisar y controlar, ¿qué? Vamos a controlar aquellos procesos de producción o los de prestación y servicios. ¿Cuál es la importancia? Llevar como esa extensión necesaria para poder tener una continua conformidad, siempre teniendo en cuenta como los regímenes que tiene pues aquel producto. Bueno, pero para poder llevar esto a cabo, pues lo anteriormente mencionado, debemos llevar unos documentos o registros de mejora, que debe llevar unas actas de las actividades de revisión, unos resultados de las actividades de la validación y verificación pues del proceso, una descripción del cambio y unos detalles pues de las personas que están autorizando este cambio. Y bueno, con esto vamos a encontrar los beneficios de nuestra organización, que va a ser asegurar la revisión y control de cambios que suceden durante la producción y la prestación del servicio.